Estamos ya en la hora y quiero darles la bienvenida a la quinta sesión de conferencia del mes de la Aeronáutica y el Espacio 2025, en la cual tenemos una temática muy interesante desde el punto de vista aeronáutico. Y para partir, quiero recordar algunos eventos de la historia aeronáutica, como fue el primer biplano fabricado por los hermanos Copetta y que voló por primera vez en febrero del año 1914. Posteriormente, el avión Chincol, en el año 1955, que fue construido por la entonces Fábrica Nacional de Aeronaves Fanaero. Y de ahí en adelante hay un espacio bastante grande hasta que el T-35 Pillán se fabrica en Chile y vuela el 6 de marzo de 1981. Y de alguna forma también es un evento importante para la creación de NAER, que se crea en el año 1984 y que orienta en AER bajo su ley inicialmente el rubro de mantenimiento aeronáutico y luego el segmento de negocio de fabricación de aeronaves y aeroestructuras. Y finalmente el año 89, cuando ENAER diseña y fabrica una aeronave liviana monomotor de ala baja, que recibe el nombre de Ñancú. Pues bien, hoy día estamos, yo diría, con pantalones largos de nuevo, porque hay un proyecto muy interesante para el cual voy a presentar a nuestro conferenciante el día de hoy, que es don Mauricio Iturbisque de GEAN, y que nos acompaña hoy día. Él es ingeniero aeronáutico, titulado en la Academia Politécnica Aeronáutica, con más de 34 años de trayectoria profesional. Durante su carrera ha desempeñado diversas funciones en diversas instituciones y empresas de alto nivel. En la Fuerza Aérea como oficial de mantenimiento, en ENAER como jefe de producción en el programa de modernización de aeronaves Mirage 50, parte del programa Pantera, más tarde emigra a Lanchilo y Latam Airlines. Tra- Trabaja y trabajó en área de mantenimiento mayor, consolidando su experiencia técnica. Su trayectoria en el sector privado incluye responsabilidades en Minera Los Pelambres, donde lideró áreas de gestión de activos y mantenimiento. Posteriormente en Colbún, donde amplió su experiencia en estrategias de mantenimiento y monitoreo de equipos críticos en la industria de generación eléctrica. Este año, Soli Turbisky se incorpora en AER, pero esta vez como director del programa T40 Nehuen, proyecto emblemático de desarrollo nacional que representa la evolución tecnológica del T-35 Pillán. El T-40 Nehuen de diseño y fabricación chilena no constituye una simple modernización del Pillán, sino un sistema integral de instrucción de vuelo, incorporando tecnologías de última generación para preparar a los futuros pilotos de la Fuerza Aérea frente a los desafíos de aeronaves de cuarta y quinta generación. Sin más, dejo con ustedes nuestro expositor de hoy día, Mauricio Turbisky, quien nos presentará el proyecto ENAER T40 Nehuen. Así que bienvenido, Mauricio, tienes la palabra. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Antes de compartir las láminas que traigo, quería, a nombre de nuestro director ejecutivo, don Henry Cleveland, agradecer esta oportunidad al Colegio de Ingenieros, que nos permite de alguna manera entregar un estatus de cómo estamos hoy día respecto a este proyecto que es muy emblemático para la aeronáutica chilena. Voy a compartir la presentación, por favor, si me confirman que se vea en forma correcta. Sí, se ve. Perfecto. Sí, y me escuchan bien también, me imagino. Muy bien. Sí. Ya, en realidad quiero partir con el título de la presentación porque el programa que nosotros estamos trabajando en la empresa es el programa Nehuen. El avión que estamos fabricando, que es un avión con motor recíproco, es el T-40, que es la denominación que le da a la Fuerza Aérea, ¿ya? Y solamente un pequeño recordatorio, Empresa Nacional de Aeronáutica fue creada el 16 de marzo del 84 por la ley 18.297. Somos una empresa del Estado de Chile, autónoma y dedicada al desarrollo aeronáutico. Realizamos la fabricación y montaje de piezas, aeroestructuras y aeronaves. Nos orientamos también al mantenimiento y modernización de aeronaves y componentes, que es un área súper fuerte en la compañía, y brindamos servicios especializados además. Conceptos iniciales respecto a este programa. Este programa
es un sistema integrado de instrucción. ¿Qué significa que sea un sistema integrado de instrucción? Esto ya probablemente los que asistieron a la presentación de DTS también lo vieron, la presentación que hizo Francisco Pizarro. El programa pone, o el sistema pone al piloto en el centro. Y lo que tiene este sistema integrado en EWEN es, por un lado, todo lo que tiene que ver con el soporte y los periféricos que van a permitir optimizar en la utilización del avión de instrucción. Tenemos las gestiones no sé si ven mi cursor, pero están las gestiones de órdenes técnicas, instrucciones asociadas, voy a poner el puntero, temas asociados a la ingeniería del avión, el conocer el avión por parte de un alumno o de un especialista mecánico, y está todo lo que tiene que ver con simulación de vuelo, planificación de misión, debriefing mission y también el seguimiento en vuelo. Todos estos temas ya se vieron en la presentación que está en DTS y está disponible en la página. ¿Qué se suma a este sistema integrado? Se suma obviamente el avión. Y el avión es un elemento fundamental, pero aquí lo fundamental es la formación de pilotos. ¿Cuál es el proceso que se ha seguido en el diseño y desarrollo del T-40 Neuen? Primero, con recursos del proceso, que son básicamente organizaciones de diseño. Tenemos una organización de diseño, tenemos herramientas de diseño y análisis, y se está usando una metodología Scrum, que en el fondo es la metodología ágil, y esto permite tener un ecosistema de ingeniería concurrente. ¿Cómo este ecosistema? Hay una aplicación y una herramienta que es de Dassault, el 3D Experience, que lo que hace es consolidar las distintas herramientas de diseño. Lo que vemos aquí son herramientas de diseño 3D, básicamente de estructura y de sistema. Están las herramientas de análisis de fluido, de mecánica de fluido para poder chequear el comportamiento aerodinámico de los diseños. Y también están, obviamente, dos herramientas, siendo ANSYS una herramienta muy poderosa de resistencia estructural. Y también las herramientas típicas de Office que nos permiten también de alguna manera hacer seguimiento, informe, etcétera. Entonces, este es un poco la herramienta que nos permite hacer una ingeniería concurrente en el sentido de que los distintos ingenieros trabajan estas distintas herramientas y lo que hace el 3D Experience es coordinar adecuadamente ese diseño. Además, existe una plataforma que permite ir chequeando el peso y balance del avión, que es el Weight and Balance, y también plataformas de ingeniería de sistema. La línea del tiempo, este es un gráfico, una lámina que se ha mostrado en muchas presentaciones y tiene que ver con cuál es la secuencia que se debe seguir en estos temas. Ya se hizo el diseño conceptual que fue Levi, ya pasamos el diseño preliminar, el diseño de detalle también. Hoy día estamos en esta etapa de prototipo y nosotros ya entregamos a nuestro cliente, que es la Fuerza Aérea, un primer set de reportes de diseño crítico. Por lo tanto, estamos en este minuto en esa revisión. Y después vienen, obviamente, validaciones, aceptación y producción. Y hay dos elementos bien importantes. Uno que es la ingeniería del producto, que en el fondo es cómo vamos a fabricar los aviones de serie, que es el paso a paso, y está también la ingeniería del proceso, de qué manera esos elementos se van a fabricar. Solo para recordar, y tampoco con la intención de aburrirlos, pero sí los diseños conceptuales tienen que ver básicamente con que al final lo que uno logra son especificaciones y compatibilizar esas especificaciones con los requerimientos. Después viene una etapa que es el diseño preliminar, en donde lo que se obtiene es un reporte técnico, ya con más detalle, y el diseño de detalle dividido en particular en lo que tiene que ver con el diseño crítico, los elementos más críticos de los distintos sistemas que tiene el avión, estructura que tiene el avión, en donde hay un reporte técnico y modelos 3D. Y pasamos después al diseño detallado, en donde lo que obtenemos son reportes técnicos, modelos 3D y obviamente la planimetría de fabricación, que ya en los tiempos actuales no es necesario tener un plano para fabricar, sino que hay modelos 3D que nos permiten fabricar.
Por otro lado, este avión se está diseñando y se está fabricando con distintas normativas internacionales como son el FAR 23 y el CS 23, que es el de la FAA europea, digamos. Tenemos un desafío adicional, ¿no es cierto? Que este es un avión de doble categoría, porque por un lado es un avión acrobático y también se tiene que comportar como no acrobático. Y finalmente, cómo va a ser recibido por nuestro cliente, que es la Fuerza Aérea, a partir de una base de aceptación y de listas de verificación de cumplimiento acordadas ya inicialmente en los contratos. Y finalmente, contarles en esta etapa que obviamente hay que hacer una serie de test eh, a la aeronave para poder cumplir eh, con lo que acabo de indicar en la lámina anterior, y para eso son del orden de 156 ensayos que tenemos que hacer, de los cuales un 18% de ellos los tenemos que buscar afuera porque no existe tecnología en Chile para poder realizarlo, pero la gran mayoría sí. Y algunos que están asociados a pruebas funcionales, como son los últimos funcionales en tierra, y también los ensayos en vuelo, que son los ensayos finales. Así que queda un camino todavía por recorrer en ese sentido. Detalles del diseño. Eh, Aquí, ¿qué es lo que quiero destacar en esta lámina? Por un lado, que la estructura del avión es básicamente metálica. Si bien es cierto, se van a usar materiales compuestos, el PREPEC, que en el caso es fibra carbono, ¿no es cierto?, preimpregnada, y el pegado estructural, que es el famoso panel de abeja. Y estos son los elementos que van a ir, que son de materiales compuestos en el avión. Este avión en particular aquí le falta obviamente un separador en el parabrisas delantero. Ya lo voy a explicar por qué, qué es lo que está acá. ¿Ya? Este es una lámina o una foto anterior. Pero aquí están básicamente las, las partes del avión que van a ser de materiales compuestos. Estas son las estructuras principales del avión. Tenemos aquí el fuselaje central, eh, tenemos la bancada de motor, que también es fabricada y diseñada en ENAER, la carlinga o canopy, que también es fabricada en ENAER excepto los plexis, y el ala, en este caso, el ala derecha del avión, que también es un diseño y fabricación ENAER. Aquí quiero reforzar nuevamente, ya en más detalle, la superficie y los elementos que van a ir en los distintos materiales compuestos. Nosotros tenemos en proceso de instalación y pruebas finales un autoclave de 8 metros por 3, suficiente como para atender la demanda desde el punto de vista de volumen y de cantidad de piezas que necesitamos fabricar para la flota que nos solicitó la Fuerza Aérea. Un poco las dimensiones del avión comparadas con su predecesor, el T-35 Pillán, son 10 metros de envergadura, 8,46 de largo y 2,71 de alto, un poco más alto obviamente que el Pillán, eh, más largo, y también tenemos mayor envergadura. ¿Ya? Estas son, y lo que se muestra aquí en estos círculos son las estaciones que tiene el avión, tanto en planta como en vista lateral. Lo que vemos aquí es el panel de instrumentos de la cabina delantera del instructor, en donde podemos ver ahí que tenemos una pantalla que es Pilot Flight Display, que va con los instrumentos básicos de vuelo y los que deben ir siempre en la zona verde, que significa que es la zona que no necesito mover los ojos para ver esta información. Hay una pantalla de multifunción en que entrega informaciones que se han ido parametrizando en conjunto con el cliente para poder reflejar aquí lo necesario. Hay una unidad de stand-by que trae toda la información relevante para poder, en caso de una pérdida de energía por parte ya sea el generador o bien una pérdida de la batería, podemos seguir con este instrumento.
Un panel de audio, obviamente, en donde están los distintos controles de las unidades y un position system también que es relativo a la navegación. Tenemos palanca tren y tenemos también freno parqueo, expulsión de cabina y también la bajada de emergencia al tren. Básicamente, los elementos que debe tener un avión como el caso del avión de instrucción Newell. Y algunos datos que siempre salen a la luz. Este avión es más rápido o no es más rápido que el Pian, sí, 171 nodos, 171 nudos, perdón, en el modo acrobático y 170 en un modo no acrobático. Ya voy a llegar a explicar cuál es la diferencia. Tiene una velocidad stall flap arriba de 65,5, un poco más baja o bastante más baja que el Pillan, y con flap abajo 56, son casi 3 nubes y algo de diferencia. Razones de ascenso a nivel del mar, un poco mejor el Neuen, y techo de servicio sí tiene 2.000 pies más o menos, un mayor que el Pillan. Los alcances, en el caso del T-40 Neuen, la diferencia entre acrobático y no acrobático es básicamente que este avión tiene por alas dos estanques de combustible que permiten cargar 300 o 540 libras de combustible. Y para el modo acrobático se cargan 300 libras, que son los estanques interiores de cada una de las alas, permitiendo de esta manera tener un comportamiento de acrobático y de resistencia que es la esperada, digamos, de acuerdo a la fuerza G. Por lo tanto, los alcances están relacionados con eso, pero sí tiene 7 horas 15 de autonomía sin reserva, lo cual es bastante superior a las 5,6 horas que tiene el Pian. Las carreras de despegue y aterrizaje también son menores en el modo acrobático que el Pian, que está 35 Pian. Respecto al peso, este es un avión un poco más pesado, producto de que tiene bastante más aviónica, hay bastante más equipamiento, es un poco más largo, tiene mayor envergadura, por lo tanto, ahí está el juego de poder usar materiales compuestos para no hacerlo tan pesado el avión. Tiene un motor Lycoming 580 V1A. Este motor es el motor que usa el Gamer de la Escuadrilla Croacia. Es un motor diseñado para vuelo invertido. Por lo tanto, este es un avión full acrobático. Tiene 15 nudos, 15 HP más que el motor actual del T-35 ya. Respecto a la hélice del Nehuen es una hélice cuadripala de alma de madera con fibra de carbono de la marca MT Propeller. El Pillan tiene una Hartzell de 3 palas. Aquí hay un menor diámetro de la hélice que es también destacado. Los factores de carga, el T-35 Pillan se compara con el T-40 Nehuen en modo acrobático en más 6 menos 3, no, ahí no tenemos mayores diferencias, y la restricción en el no acrobático es más 3,8 y menos 1,5 porque ahí vamos con todo el combustible en las alas. Y la capacidad de combustible, como ya lo dije, tenemos, volamos en el modo acrobático con 300 libras y eso nos permite tener una autonomía sin reserva de 4 horas 20. ¿Ya? Ahora voy a ir directamente a contarle un poco y a relatar un poco la historia de la fabricación y montaje de la primera unidad que estamos. Aquí lo que está en estas láminas de la izquierda son las gradas de montaje que nos van a permitir fabricar a la izquierda y derecha, y la foto del lado derecho es la grada que nos permite fabricar el fuselaje. Estos elementos son sumamente importantes, son calibrados en forma con equipos láser, porque este es como el molde que nos permite que todas las estructuras que fabriquemos en estas gradas sean exactamente iguales. De lo contrario, perdemos la intercambiabilidad de algunos elementos. La grada que tenemos aquí al lado izquierdo es una grada que nos va a permitir unir el fuselaje central en esta parte con el cono cola. Esta grada aquí es la que nos permite fabricar el cono cola
Y esto que está acá son los útiles que nos permiten hacer conformado por estiramiento o bien derechamente estampado, digamos, de las diferentes partes del avión. También estos elementos que se llaman útiles son fabricados en la empresa y corresponden o son el negativo de muchos de las piezas o elementos estructurales que van en el avión. Estos elementos también son fundamentales porque tienen que soportar la fabricación de todas las aeronaves pedidas por la Fuerza Aérea y o si tenemos el día de mañana algún pedido adicional, usar estos mismos moldes. Estos se fabrican una vez y reflejan obviamente el diseño del avión. A mano izquierda les comparto una primera aproximación que se hizo y que finalmente fue la que quedó en el avión del Sparbox. Y esta es la parte estructural más importante del fuselaje central y tiene que ver con que en esta zona se alojan las alas del avión. Aquí van conectadas las alas del avión y estas perforaciones que están aquí obedecen a los pernos de amarre. Y a la mano derecha tenemos ya puesto ese Sparkbox en la grada que nos permite fabricar el fuselaje central del avión. Aquí hay otra vista del Sparkbox que está ahí en esta zona y que está... esta es la parte de abajo del avión, ¿ya? Los costados están arriba y abajo. Otra foto también del Sparkbox. Y obviamente aquí a mano derecha ya ven el fuselaje central, ya con su frame laterales terminado. Y aquí pueden ver la, la apertura para el alojamiento de las alas. Respecto al cono, aquí pueden apreciar que estos útiles y estas gradas nos permiten alinear correctamente las piezas que se han ido fabricando de cada uno de los elementos del cono de cola. El cono cola, las pieles llevan un fresado químico para poder alivianar y también las estructuras tienen esas olas, por decirlo de alguna manera, que nos permiten reducir el peso en aquellas partes estructurales que no contribuyen a la resistencia. Aquí tenemos el fuselaje central esperando el cono cola y a mano derecha ya tenemos la unión cono cola fuselaje central, producto de que las gradas están correctamente alineadas en forma con herramientas de tipo láser, nos permitió llegar con el cono cola y ensamblar sin ninguna complicación estos dos elementos. Acá lo que les comparto ya es la estructura del estabilizador vertical del avión, que también se instala y se coloca en esta misma grada y acá está la cola del avión ya con su estabilizador horizontal. Estas fotos que están aquí están reflejando un elemento muy importante en el avión que son las alas. Estas son las primeras alas diseñadas y fabricadas en Chile, completamente en Chile. El equipo de diseño es absolutamente integrantes de NAEP y la fabricación y todos los elementos que ustedes ven ahí son fabricados en NAEP, incluidos obviamente estos elementos que son los útiles de amarre que permiten que esta ala quede en la posición que va a ir en el avión, esté correctamente alineada a la posición como va a ir en el avión y que cualquier ala que se fabrique aquí va a quedar exactamente igual. Aquí hay una parte fundamental que es la viga principal o central, que es la que muestro acá, y esta es la parte donde se afianza en el avión. Eh, Otra vista, esta parte que está aquí copia el Sparbox del avión, por lo tanto, esta es la parte del ala que va a ingresar en el fuselaje central. Acá ya tenemos los dos juegos de ala que van bastante alineados en el avance. Instalación de pieles, un tema súper relevante en el diseño del avión que se consideró es que
todos los remaches son flat, por lo tanto no hay ninguna protuberancia en la estructura del avión. Eso lo hace ser un avión aerodinámicamente mucho más limpio. Aquí ya tenemos el ala derecha prácticamente terminada. Estas tapas que están acá, una nos da acceso a las conexiones de los estanques de combustible que van a ir en esta zona, y otra tapa nos da la conexión para poder hacer el carguillo de combustible. Acá tenemos el equipo que está a la izquierda, van siguiendo al equipo de la derecha. Y lo que quiero aquí transmitir en esta foto que está acá abajo es que nosotros estamos trabajando con alumnos de último año de colegios técnicos y que están aportando al equipo los lunes, martes y miércoles, hombres y mujeres, que están en sus primeros inicios de contacto con la aviación, y están aprendiendo de la gente que tiene experiencia en ENAIR. Así que es una mezcla muy buena y ha sido muy satisfactorio este ejercicio. Respecto a la fabricación y montaje, que hay dos láminas, una que muestra un poco lo que yo les relaté inicialmente, que es el famoso 3D Experience. Esta es una herramienta, ¿no es cierto?, que nos permite disponibilizar el diseño. Y aquí lo que muestro en esta lámina es que estas pantallas están al acceso de cada una de las personas especialistas que están en distintas fases del montaje del avión, y ellos pueden acceder, rotar, ingresar, salir de la estructura, ver los detalles ahí en terreno. Por lo tanto, esta lógica de disponer de planos para poder fabricar o ajustar, ya estamos lejos de eso. Eso nos hace mucho más eficiente el- la revisión de los distintos diseños y particularidades que tenga la fabricación. Y la foto a la derecha, resaltar que ahí está nuestro director ejecutivo, está el gerente de producción, don Carlos Torralba. Eh, Eso es importante, el liderazgo en terreno. Hay que acompañar, sobre todo en los inicios de los proyectos, estar haciendo un liderazgo efectivo en terreno, que yo creo que eso genera una cohesión en los equipos de diseño, de fabricación y de logística. Para lograr esto, esta foto que está aquí es una foto muy importante para los integrantes de la empresa, porque significa terminar una fase del avión, mandarlo a una pintura interior de cabina para ya empezar a montar los equipos, y a la espera de conectar las alas en esta zona, que es el Sparkbox del avión. Ahora me gustaría transmitir que la materia prima para poder hacer el diseño, fabricación, logística y todos los procesos invisibilizados de un desarrollo como es el caso del T-40 Neven, tiene que ser un aspecto fundamental. Lo que muestro aquí es la foto del equipo que lidera Paula Stica, junto con Felipe y Jocelyn, y Ludwig, que está por ahí también. Es un equipo de personas, ingenieros de universidades chilenas, jóvenes, algunos jóvenes con alta experiencia, y son las personas que son los responsables de que lo que yo les acabo de mostrar eh, sea posible y se haga realidad. Así que ellos son los responsables del diseño y también de la evaluación de ese diseño una vez que se comiencen con las pruebas de validación. Lo que está aquí es el equipo de fabricación y montaje, las personas que fabrican las piezas, ya sea en las máquinas CNC o en las máquinas de conformado, la gente de ingeniería de producto, la gente de calidad, y la gente también que tiene a cargo el montaje, que están las gradas, etcétera, etcétera. Las personas que nos prestan apoyos administrativos,
Ese es un equipo también sumamente importante y también personas chilenos de distintas especialidades, de distintas edades y con distintas experiencias, que también hacen posible que este tipo de programas y este tipo de proyectos puedan hacerse realidad a partir del diseño realizado por el equipo que les mostré anteriormente. Pero para poder tener, digamos, este éxito, digamos, de la fabricación, necesitamos la logística. La logística es un tema fundamental. Los tiempos, no sacamos nada con tener todo en bodega, porque eso es un costo financiero muy alto. Entonces tenemos que estar muy atentos a cuándo es la oportunidad correcta de traer los elementos adecuados. Y aquí es un equipo liderado por Rodrigo San Román, por Alexis Rivas, y es un equipo en donde tenemos obviamente muchas más mujeres y es un equipo que está también muy conectado con el programa y con el proyecto y con los timings que tenemos para poder salir y cumplirle a nuestro cliente. Y finalmente hay un equipo que es el equipo que soporta, que es el equipo directivo, en donde están la fiscalía, la gerencia de personas, la gerencia de calidad, la gerencia de planificación, la gerencia comercial, el equipo de auditoría y obviamente lo que vendemos del director ejecutivo. Es un equipo que también es el equipo que tiene que dar las facilidades y otorgarlas y hacer realidad las prioridades que nos permitan, primero, cumplir los plazos, segundo, cumplir con el presupuesto que tenemos y tercero, también cumplir con las expectativas tanto de las personas que trabajamos en ENAER como las expectativas de nuestros clientes. Y finalmente, esta es una foto que hay un equipo reducido de todo lo que acabo de mostrar, pero una foto muy relevante porque esto fue el 24 de octubre cuando nosotros sacamos el avión finalmente del hangar, lo llevamos a primera vez que toma aire, por decirlo de alguna manera, para su proceso de pintura. Y como pueden ver, son equipos felices que están dispuestos a pasar a la historia en el sentido de contribuir a la aviación a la Aeronáutica Nacional con un nuevo entrenador de futuros pilotos para la Fuerza Aérea en particular en este minuto. Eso, quedo atento a consultas que me quieran hacer. Estás muteado, Eduardo. No, Ya, sí, ahí sí. ok, ahí sí. Muchas gracias, Fernando. Quería invitar a quienes están siguiendo esta conferencia que puedan hacer las preguntas directamente en el chat y para que puedan responderla en forma directa o que queden planteadas y si no es posible, eh, lo hacemos después. Mientras tanto, se motivan algunos a hacer las preguntas. Yo tengo algunas que quería hacerte, Mauricio. Porque, a ver, hay varias cosas que se están realmente innovando. Por ejemplo, la fabricación de alas, porque primera vez en la historia que estoy hablando de aeronaves ya de los últimos 20 30 años, que se fabrican alas en AER. Y descarto un poco en Yankú, que fue hecho en fibra de vidrio o materiales compuestos, pero sí la generación anterior de aeronaves Pillan eran las alas prácticamente importadas, hechas en el extranjero. La pregunta que tengo es cómo ha sido el manejo del riesgo y la problemática que han tenido considerando que es una novedad, significa un desarrollo de utilería y utilaje especial para poder enfrentar este trabajo producción. Quería hacer tu comentario. Sí, bueno, aquí ha habido un trabajo en equipo entre el equipo de diseño y de fabricación. Eh, Obviamente, por tratarse de un prototipo, lo que se ha hecho es ir ajustando los distintos detalles que se van generando entre la interpretación del diseño y lo que finalmente está fabricado y va a la grada, digamos. Honestamente, no han habido tantas dificultades.
no han habido tantas dificultades. El diseño detalle ha sido un diseño obviamente de mucho detalle. Eh, Algunas cosas, dobles perforaciones, cosas muy técnicas que probablemente son solucionables muy rápido, pero yo creo que la herramienta que tenemos del 3D Experience que nos permite revisar en 3D y poder rotar y poder jugar antes de ir a la grada, permite anticiparse y no cometer un error que nos cueste caro, sino que es tratar de equivocarse lo antes posible y ojalá en forma digital, de tal forma que cuando lleguemos a la grada no tengamos mayor problema. Pero la verdad, teníamos expectativas diversas y ha sido un viaje de fabricar el ala que no ha estado exento de complicaciones, pero no ha sido terrible. Fernando. Mauricio, realmente quería primero decir que impresionante el trabajo. Quiero compararlo con el trabajo que hacemos de repente reparando aviones de aviación general me impacta positivamente lo que están haciendo. Creo que es un gran avance. Y quiero hacerte una consulta respecto a las pruebas de carga de las alas. Bueno, Ujú. ustedes saben, los colegas que antes se hacía colocando en alas invertidas y se le ponían cargas Eso. de sacos de arena, digamos. ¿Cómo lo van a hacer van a tener alguno de los aviones para hacer pruebas, llegar hasta las pruebas destructivas? Sí, nosotros dentro del programa del T40 está esos ensayos que mostré yo, que son como ciento y tanto. Ahí hay ensayos estructurales destructivos eh, que se van a hacer obviamente fuera de Chile, pero nosotros tenemos que fabricar especímenes de prueba que son un fuselaje central, un par de alas y que se van a las pruebas de estrés y de destrucción. Y porque es parte de lo que nos exige el FAR 23. O sea, no se va a innovar en eso tratando de hacerlas en Chile. No, hay muchas, no tantas, Mm. pero hay bastantes empresas en el mundo que hacen estas pruebas de estrés. Así que están considerados una canopy, hay que hacer la inyección de canopy también. Por lo tanto, nosotros posterior a este avión tenemos que empezar a fabricar esos especímenes de prueba para poder enviarlos a los respectivos test, ¿ya? Así que sí, están considerados el cumplimiento de todas esas normativas. Ok. Gracias. Hay una pregunta que hace Ignacio Alberto Jara. Bueno, gracias por la presentación y la pregunta es, ¿cuál fue o fueron los desafíos más complejos a enfrentar en el proyecto del T40 Nehuen? ¿Cómo se enfrentó y se resolvió? Es una muy buena pregunta con difícil respuesta porque todavía no hacemos volar el avión, por lo tanto no sé, pero hoy día los desafíos más complejos que hemos tenido tiene que ver con eh, conformar adecuadamente los equipos. eh, ¿En qué sentido? De poblar con los especialistas y los técnicos y los ingenieros requeridos. No es fácil porque Chile y ENAER no ha tenido una continuidad en la fabricación y diseño, por lo tanto, es prácticamente nacer de nuevo. Las personas que participaron en el Pillán Mm. hace muchos años atrás, algunos eran jóvenes en esa época probablemente, hoy día tienen bastante experiencia, pero volver a armar los equipos. Yo creo que los desafíos son básicamente eh, del capital humano, porque los software, las herramientas, las máquinas, hay que tener plata y comprarlas, pero armar los equipos de trabajo requiere eh, de tiempo, afiatarlos, ponerlos en la misma página. Es un tema de gestión humana. Yo creo que pasa por ahí los mayores desafíos. Y yo me imagino que los futuros también van a pasar por ahí. Mm.
más que de técnicos. ¿Mm? Ya. Bueno, ampliando lo que decía, esta pregunta, yo quisiera ir un poco a ese recurso humano, porque hay muchos que ignoran, sobre todo quienes no tienen experiencia en este ámbito, la complejidad que significa la fabricación de utilaje, ¿ya? Que es Ah, toda una sí. disciplina muy específica y extremadamente compleja. ¿Cómo resolvieron el problema? ¿Lograron recontratar gente que tuviera experiencia, dado la extrema complejidad que tiene esa disciplina? Sí, nosotros, Eduardo, hay dos personas que tienen bastante experiencia y una persona en particular que no lo voy a nombrar porque si no me lo van a robar. Eh, Está bien, pero sí, tenemos experiencia y eso nos permitió formar un equipo pequeño de 3 o 4 personas que nos permitió hacer tanto las gradas como también el utilaje, que eso es lo más delicado porque para explicarle a las personas que quizás no nos entienden, es el molde del queque. O sea, si queremos hacer queque, tenemos que usar el mismo molde. Entonces, eso es lo que nos va a permitir el día de mañana poder generar una aeronave que tenga un ala intercambiable, por ejemplo, que yo pueda sacar el ala de un avión y poner... es así de simple. Por lo tanto, sí tenemos un juego de gradas y los útiles en esa grada que fueron elaborados y diseñados por personas, digamos, con experiencia. perfecto. La otra consulta que te quiero hacer respecto a lo siguiente, que en algún momento, en años anteriores, cuando se comenzó a trabajar este proyecto, se lo hizo ingeniería, y que es producto de cierta incertidumbre que se produce necesariamente cuando uno no tiene un túnel de viento para hacer las pruebas, sino pasa del diseño, voy a decir, en el tablero de dibujo o en este caso en CAD/CAM o directamente en los sistemas computacionales a la realidad. ¿Cómo van a manejar ese riesgo que es inherente a esa diferencia que se produce? ¿Cómo lo has visto tú? Esa es la pregunta. Y la segunda pregunta, la hago inmediato, es ¿cuándo va a volar el prototipo? Perfecto. Voy a contestar la primera, ya, porque la segunda es más difícil. Eh, Hay herramientas hoy día, Eduardo, como por ejemplo el ANSYS Fluent que presenté ahí, que son software de mecánica de fluido y en general que permiten hacer muy buenos modelajes. Que permiten aproximarse bastante a lo que, al comportamiento que probablemente va a tener el avión. Ahora, nada de esto reemplaza los ensayos en vuelo, nada, Exacto. hasta el momento. Por lo tanto, nosotros tenemos un riesgo evaluado respecto a estos posibles hallazgos, digamos, que pudiéramos tener respecto al comportamiento real del avión, pero nuestra sensación en forma bastante ponderada, mesurada y con humildad profesional, es que estamos bastante cerca de lo que pensamos que va a ser el avión. Por lo tanto, va a ser fundamental la instrumentación que tenga el primer avión para poder registrar adecuadamente los parámetros de vuelo, las resistencias estructurales o los esfuerzos estructurales que se ha sometido el avión. Y eso nos va a dar la verdad del comportamiento. Pero nuestra sensación, con la experiencia que existe en los equipos de diseño y de ensayo en vuelo, es que no deberíamos tener grandes sorpresas, Mm. porque tenemos buenas herramientas. Tenemos las herramientas de clase mundial hoy día diseñando este avión, herramientas tecnológicas. Bueno, Y eso me lleva un poco un comentario. la segunda, cuando vuela. Sí, la segunda, Como ¿cuándo? di- sí, como dijo Miguel Ángel, cuando huele. No, nosotros creemos que estos ensayos y validación que tienen que ser obviamente, obligatoriamente realizados antes del primer vuelo, nos lleva al segundo semestre del 2027. O sea, nosotros tenemos el 26 Ya. para la fabricación y montaje de los elementos de prueba y probablemente en el segundo semestre del 27. Y esto va a depender exclusivamente, más que de la capacidad que tengamos de hacer el avión prototipo, es los slots de los 18
test que tenemos que hacer afuera, que Mm. nosotros necesitamos obviamente contratar esos slots para que esas empresas nos puedan hacer los test. Ah, Como hay bastantes proveedores de eso, creemos que no vamos a tener problema con los slots. Pero si hubiese una ensayo en particular, que tuviéramos un solo proveedor a nivel mundial y él nos dijera, mire, yo tengo slots para 5 años más, él nos va a complicar. Entonces, llegado el último reporte, volamos. Satisfactorio, obviamente. Ah, perfecto. Una, Van a una, construir pre- una una pre- GTS, perdón, Fernando, la Ground Telemetry Station, por ejemplo, ¿tienen proyectado una estación de telemetría? Más que una estación de telemetría, el avión prototipo va a tener un sistema de adquisición de datos que va a ¿Ya? ser removible, o sea, va a Ok, adquirir los datos y, un pack. claro, pero va a tener una cantidad de canales determinados, pero dependiendo del plan de vuelo, se van a conectar distintos sensores. Entonces, de esa manera no tenemos un mega equipo que toma todo, sino que va seleccionando en función del tipo de vuelo. Ok. quería, Fernando, tú quería habías hacer una avanzado en pregunta temas. respecto a la fabricación de las piezas más importantes del avión, como son las Ujú. vigas principales del ala y el, El y el, Sparbox. y el, ah, Sparbox. y el Sparbox. Esas se están fabricando por fresado de Sí. piezas o armado No, con planchas. no, fresado y digamos, fresado de las piezas, el Sparbox en particular tiene un alma superior, un alma inferior, tiene un alma Exacto. central y eso obviamente pues está afianzado con un remachado, pero sí son piezas fresadas. La Y la viga otra también. y la otra, que bueno, todos tenemos experiencia, el mantenimiento, supongo que también el diseño está dirigido a que el mantenimiento sea relativamente fácil el acceso para evitar que después digan estos, los que lo diseñaron nunca metieron la mano, no saben, no Sí, se han hay tomado el tiempo una, suficiente. sí, efectivamente, Fernando, es un tema que Una, la- por eso es que el tema factor humano es importante. Personas que hoy día están técnicos, que hoy día están armando este avión y fabricando este avión, son personas que vienen del Pillán Mm, y después de fabricar el Pillán, mantuvieron el Pillán, o sea, Ya. tienen experiencia como y ya se dieron. Entonces, hay un vaciado de experiencia en este avión respecto, por ejemplo, controles de vuelo, poner las tapas traseras, una por cada lado, no una sola, para que se pueda trabajar por ambos lados, que quepa una mano de una persona normal. Entonces, se ha ido volcando también en el Bueno, diseño el tratar de hacerlo lo más mantenible posible. qué bueno. perfecto. Eh, Fernando, aquí Alfredo Bravo dice: agradezco la oportunidad de interiorizarme sobre este importante hito para la aviación chilena, así como para la ingeniería nacional. Con este proyecto en marcha, Chile, a través de una empresa del Estado, se sitúa a la vanguardia de la región a través de la innovación aeronáutica. Resaltar la visión del factor humano en un contexto de equipo de trabajo como herramienta de éxito. Muchas gracias. Tiene toda la Qué razón, bueno. Alfredo. Fundamental, creo yo, la parte del recurso humano para tener éxito en esto. Y Exacto. quisiera, antes de concluir, por efecto de tiempo, hacer un alcance que es un poco histórico, que fue la diferencia en el diseño de aeronaves entre Alemania y Reino Unido o los aliados, voy a decir, pero básicamente Inglaterra en la época de la Segunda Guerra, porque Alemania estaba muy avanzada con túneles de viento que los ingleses no tenían. Claro. Entonces, el diseño tiene esa magia y tiene ese conocimiento que solo personas con mucha experiencia y también en esa época, hoy día está la computación, los programas que permiten resolver muchas complicaciones Mm. y poder rápidamente encontrar una solución mediante iteraciones, etcétera. Por lo tanto, es decir, si uno compara años 40 con hoy día, siglo XXI, las capacidades que tenemos pueden resolver problemas y pueden predecir problemas en forma bastante acuciosa.
Así que eso era básicamente para aportar algo y que es interesante leer un poco la historia, ¿eh? Para saber qué pasaba en la época en las cuales estaban construyéndose aeronaves a pistón, motores recíprocos y aeronaves de combate. Bueno. A quienes están conectados, indicarles que pueden mandar sus preguntas a través del chat o también a través de la plataforma del canal de YouTube de nuestra especialidad, donde podremos también responderlas a través de traspasar estas preguntas directamente a ENAER o directamente algunas cosas posiblemente lo podemos hacer nosotros. Así que, mira, quisiera agradecerte, Mauricio, por la excelente presentación y que también le diera las gracias al director ejecutivo de NAER, Henry Cleveland, por permitirnos este tiempo que vale oro para ustedes como empresa, pero que permite a la comunidad saber qué está pasando, qué se está haciendo en el ámbito aeronáutico y que estamos retomando algo tan importante como es la fabricación de aeronaves y que trae consigo un tremendo desarrollo paralelo porque hay Sí. muchas empresas que después vienen a ser proveedoras, esto se mueve, hay mucho ingeniero que va a tener trabajo, en fin, es un tremendo paso, así que realmente te felicito y fantástico haberte tenido con nosotros. Muchas gracias a ustedes también por la participación y por el interés que significa esto. Y la verdad que tenemos que hacer un esfuerzo por difundir lo bueno que hacemos. Y yo creo que Exactamente, eso es importante, porque son mentes chilenas las que están aquí. No hay exactamente, marcianos aquí. es correcto. Y eso es lo que puede hacer la ingeniería chilena. Exactamente. Así que bueno, muchas gracias a todos, Mauricio, Fernando y a quienes se conectaron. Yo creo que esto es una muy buena fase para empezar a conocer un poco más profundamente en temas aeronáuticos y de diseño aeronáutico y lo que están detrás, que son los ingenieros y el personal de todo tipo de disciplinas. Así que gracias de nuevo y espero contar contigo próximamente. De todas maneras, que estén muy Ya, bien. Muchas gracias gracias. por la Ya, pues, oportunidad. Hasta luego a Chao, todos. nos chao. vemos. Gracias.